Psicología del Desarrollo 1, Niñez. Teorías clásicas de la psicología del desarrollo. Teoría de psicoanálisis según Sigmund Freud. Freud pensaba que era erróneo creer que no hay sexualidad en la vida infantil. La sexualidad designa de toda una serie de excitaciones y de actividades existentes desde la infancia, que producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental. Piensa el sujeto como sexuado desde los primeros días y entendiendo que la sexualidad infantil es autoerótica. No está dirigido al otro. Es la búsqueda de autosatisfacción en el ser humano a partir del desarrollo de la persona a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Este desarrollo se da a nivel psíquico apoyado en lo fisiológico. La sexualidad infantil se organiza en fases libidinales sucesivas, que se caracterizan por la búsqueda de satisfacción en zonas determinadas del cuerpo, zonas erógenas. Estas inicialmente cumplen funciones vitales, primarias, donde luego se da una pulsión sexual con el fin de la obtención de placer. Etapas en el desarrollo psicosexual. Etapa oral. La boca es la principal zona en la que se busca el placer. La actividad sexual es el succionar, morder. Son las primeras vivencias de placer. El bebé ya no come solo por hambre, sino también porque buscará placer. Etapa anal. Hace referencia al control de esfínteres en la defecación. La zona erógena es la zona excretoria, la mucosa intestinal y anal. La actividad sexual principal es retener y expulsar. Los excrementos son vividos como productos valiosos del propio cuerpo, donde le costará desprenderse de ellos. Etapa fálica. La zona erógena es la de los genitales. El niño comienza a descubrir que hay diferencias anatómicas sexual. Surge el complejo de Edipo en el caso de los niños y el complejo de Electra en el de las niñas. Etapa de latencia. Se caracteriza por coincidir con la etapa de la escolaridad. La sexualidad infantil canaliza la libido de otros intereses. Se desvía a otros fines posibilitando el ingreso a la vida social. Etapa genital. Se asocia la sexualidad en su plenitud ya con el nacimiento de la sexualidad adulta. Se producen cambios físicos y las pulsiones sexuales se vuelven más intensas. Es cuando maduran los órganos sexuales. Teoría de Henry Ballon. Ballon se preguntaba cómo el ser humano adquiere la conciencia y por eso elabora una teoría psicogenética, es decir, estudia la génesis. Existen dos leyes según Wallon que regulan y determinan el desarrollo. La ley de alternancia funcional está vinculada a la orientación de la actividad del niño en cada etapa. Se produce de manera cíclica. Establece que algunos estadios están orientados a la construcción subjetiva, centripetos, es decir, a la construcción del yo propio y cómo yo me conformo como sujeto, y otros al establecimiento de relaciones con el medio, centrífugos. Pero además hay una relación dialéctica con el medio, ya que ningún estadio posee únicamente una de las dos orientaciones. La ley de preponderancia funcional y de integración funcional establece que las acciones nuevas y distintas se integran con aquellas más primitivas. Hay una sucesión de preponderancia entre las funciones dominantes de cada etapa. La maduración es lo que posibilita este funcionamiento. Estadios del desarrollo. Estadio de impulsividad motriz y emocional. Se dan las primeras relaciones con el entorno. El aparato muscular responde a las sensibilidades interoceptivas y propioceptivas, manifestándose en el movimiento. Aparecen las crisis motrices. Tienen reacciones espasmódicas, es decir, fisiológicas. En los primeros meses no hay registro de la emoción, no tienen posturas corporales que evidencien los movimientos son reflejos. Toma un lugar importante la simbiosis afectiva, forma en la que el otro decodifica la emoción del bebé a través del vínculo. Aparece la sonrisa social en relación al otro, cuando alguien busca vincularse afectivamente con el bebé. Estadio sensoriomotriz y proyectivo. Se da la actividad exploratoria a través de la manipulación de objetos, lo que posibilita la adquisición de la inteligencia espacial. Surge el comportamiento ideomotriz, donde el niño busca representar a través de la acción aquellas imágenes mentales que posee. Surgen los juegos de ficción y la imitación. La adquisición de la marcha y el lenguaje le permiten ampliar el conocimiento y la acción sobre el entorno. Estadio del personalismo. Se busca afirmar la autonomía recientemente conquistada, es decir, situarse como alguien diferente del otro. El niño es incapaz de adoptar un punto de vista que no sea el propio, narcisismo. Este estadio está compuesto por 3 periodos. El periodo de oposición e inhibición, donde dicen que no todo y se establece en la base de autointegración, y el periodo de gracia sucede hacia los 4 años aproximadamente. Se busca atraer la atención de los demás. El último periodo se da a los 5 años y se denomina representación de roles. Se interioriza aspectos de los otros a la vez que exterioriza aspectos propios. La imitación le permite apropiarse del mundo que lo rodea. Estadio del pensamiento categorial. Es la edad del trabajo, ya que coincide con el inicio de la escolaridad obligatoria. El niño comienza a desarrollar el poder de atención. Se divide en 2 periodos. El pensamiento sincrético abarca hasta los 9 años. Se caracteriza porque el niño, para definir cualquier objeto o armar una noción, necesita pensar en su cupla. Por ejemplo, no puede pensar un perro sin la relación a un gato.
Cuando introduce un tercer término empieza a pensar en series. El pensamiento categorial es cuando el niño puede comparar a objetos entre sí sin estar construyendo categorías mentales. El niño empieza a entender la idea de que uno no es siempre el mismo en todos los contextos, personalidad polivalente. La psicología del niño en Jean Piaget. Piaget llega a la conclusión de que el conocimiento se va desarrollando en un proceso donde el niño interactúa con el medio, es decir, que es la capacidad de interacción entre el sujeto y el objeto. Los esquemas de acción son una sucesión de acciones que tienen una organización y son susceptibles de repetirse en situaciones semejantes. Distinguió dos aspectos complementarios en la génesis del conocimiento: las estructuras variantes e invariantes. Las estructuras invariantes son los mecanismos para adquirir conocimiento que no varían, siempre se conoce del mismo modo. Son los mecanismos de adaptación, capacidad para ajustarnos a la exigencia del ambiente. Se distingue la asimilación y la acomodación. Las estructuras variantes son las que organizan y construyen tanto la inteligencia, el afecto y las relaciones sociales. Son progresivas y permiten distinguir 4 estadios o periodos del desarrollo cognitivo del recién nacido hasta la adolescencia. Los factores que influyen en el desarrollo son procesos madurativos, experiencia adquirida, experiencia social y equilibración. Periodo sensorio y motor. Piaget lo denomina estadio de la inteligencia práctica. Se extiende hasta la adquisición del lenguaje. El pensamiento de los niños se manifiesta en actos. Se desarrolla la imitación, que puede ser invisible o visible. Finaliza el periodo cuando el niño puede imitar un acto complejo, aunque carezca de modelo, imitación diferida. Este primer estadio se divide en subetapas. Etapa 1, el uso de los reflejos. Nacimiento a 1 mes. Se caracteriza por el ejercicio de los reflejos innatos que tiene el recién nacido. Etapa 2. Primeras adaptaciones adquiridas y reacción circular primaria. 1 a 4 meses. Los niños repiten los comportamientos placenteros que descubren al azar sin intención. Etapa 3. Reacción circular secundaria. 4 a 8 meses. Los lactantes se muestran más interesados en el ambiente. Las acciones son intencionales. El niño busca repetir un efecto que ha obtenido de casualidad. Etapa 4. Coordinación de esquemas secundarios. 8 a 12 meses. La conducta más deliberada con un propósito definido. Se aplican los esquemas y las conductas que aprendieron en situaciones nuevas. Se inicia una actividad exploratoria muy activa. Etapa 5. Reacciones circulares terciarias, 12 o 18 meses. Los niños se muestran curiosos y su conducta de experimentación más activa en búsqueda de algo nuevo. Solucionan los problemas mediante ensayo y error. Ya se ha adquirido la noción de permanencia de objeto. Etapa 6. Combinaciones mentales, 18 a 24 meses. Se desarrolla la capacidad de representación. Pueden simular y pensar en las acciones antes de realizarlas. Hay una creciente capacidad de representación mental, comienza a anticipar y prever acciones, se desarrollan los conceptos de categorización y número. Periodo preoperacional. Se adquiere la posibilidad de reemplazar en el pensamiento un objeto por una representación simbólica. Pueden pensar en hechos o personas que no se encuentren físicamente presentes. Sea la función semiótica, que intenta conocer el mundo en su totalidad. Diferencia dos fases. Una fase preconceptual o simbólica entre 18 meses y 4 años. Una fase intuitiva entre 4 y 7 años. En la primera, el lenguaje es un apoyo de la acción. El pensamiento es egocéntrico, los niños razonan de manera transductiva, es decir, con preconceptos. Además, no pueden mantener la identidad de los objetos cuando se producen cambios visibles. La segunda fase se caracteriza por el pensamiento intuitivo. Los niños actúan sin prueba. La función simbólica está en su máxima expresión. Se da de la comprensión de números, comprensión de causa y efecto, uso de símbolos. Periodo de las operaciones concretas. Los niños empiezan a utilizar las operaciones mentales y la lógica. El pensamiento es interno y concreto. Se logra la reversibilidad, el razonamiento espacial, la capacidad de causa y efecto y la categorización. La seriación e inferencia transitiva, el razonamiento inductivo y deductivo, la conservación, los números y las matemáticas. También empieza a poder clasificar. Periodo de las operaciones formales. Piaget lo considera el nivel más alto del desarrollo cognitivo. El pensamiento pasa de lo real a lo posible, o sea, se desarrolla el pensamiento abstracto. Se utilizan símbolos para reemplazar símbolos. Aprecian la metáfora y pueden pensar en lo que podría ser. Pueden hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Vygotsky decía que el desarrollo de los procesos psicológicos del aprendizaje se facilita dentro de entornos sociales y está lejos de ser individual. El progreso de los sujetos se produce en situaciones de interacción con otras personas y por eso elabora la teoría sociocultural. La ley de doble formación establece que el desarrollo cultural del niño, toda función aparecen 2 veces. Primero entre personas, interpsicológico, y después en el interior del propio niño, intrapsicológico. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos y luego se interiorizan. La zona del desarrollo próximo potencial es la distancia entre el nivel real del desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema
el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de alguien más capaz. Por otro lado, distinguen dos tipos de procesos psicológicos. Los procesos psicológicos elementales, que son las capacidades básicas del desarrollo que siguen la línea natural, compartidas por las personas y los animales superiores. Y los procesos psicológicos superiores, que son las capacidades específicas humanas, que se conforman como producto de la interacción social. Se dividen en los rudimentarios, que son comunes de la especie humana, y los avanzados, que requieren de una instancia de mediación de experiencias sociales particulares. Vygotsky no hizo referencia a etapas del desarrollo, pero podemos distinguir ejemplos en cada etapa de la infancia articulando sus conceptos. En la primera infancia desarrollamos el logro de aprender a caminar por sí solos. El niño sabe gatear y puede mantenerse de pie haciendo equilibrio, zona de desarrollo real. Con la ayuda de su madre, mediación humana, quien lo sostiene acompañándolo en sus pasos, agarrándolo y esperándolo a cierta distancia. El niño llega a una zona de desarrollo potencial, donde consigue caminar por sí solo sin sostenerse de nada ni de nadie. El lenguaje actúa como signo. Las herramientas podrían ser aquellos objetos de los cuales el niño al principio se auxilia para no caerse. El segundo ejemplo lo podemos relacionar con los procesos psicológicos superiores avanzados. Una mamá enseñándole a su hija a escribir su nombre e introduciéndola así en el mundo de la lengua escrita. Será un modelo de estos procesos, que requiere una instancia de experiencia social. El último ejemplo se daría en el contexto del colegio, donde la maestra les explica a los niños cómo realizar cálculos de suma y resta. Luego ellos pueden resolver los ejercicios por sí solos. Esto lo relacionamos con la ley de doble formación, donde el niño primero se apropia de la función entre personas y más tarde a nivel individual.